En una mansión imponente del barrio más exclusivo de la Ciudad de México, vivía el general Rodrigo Santa Cruz, un hombre de 62 años que había dedicado 40 años de su vida al servicio militar. Su rostro marcado por el tiempo reflejaba décadas de órdenes impartidas y batallas ganadas. Cada mañana se levantaba a las 5 en punto, como lo había hecho durante toda su carrera, y se ponía su uniforme impecable, lleno de medallas y condecoraciones que brillaban bajo la luz del sol que entraba por las ventanas de su habitación. El general Santa Cruz era viudo desde hacía 5 años, cuando perdió a su esposa Magdalena en un accidente automovilístico que lo dejó sumido en una soledad que jamás admitió en voz alta. No tenía hijos porque la vida militar nunca les dio tiempo para formar una familia, y ahora vivía solo en aquella enorme casa de 3 pisos con más de 20 habitaciones que parecían ecos vacíos de un pasado que nunca existió. La mansión estaba siempre impecable gracias al trabajo silencioso de María Elena Flores, una mujer de 34 años que había llegado a trabajar allí hacía apenas 6 meses. María Elena era de Oaxaca, de un pueblito llamado San Juan Mixtepec, donde dejó a sus 3 hijos al cuidado de su madre, para poder venir a la capital a buscar trabajo. Ella era el sostén de su familia desde que su esposo los abandonó hace 3 años, dejándola sola con las bocas que alimentar y un techo que mantener. Trabajaba de lunes a sábado desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, limpiando cada rincón de aquella mansión gigantesca, lavando la ropa del general, preparando sus comidas y manteniéndose siempre invisible como le habían enseñado que debía ser una buena empleada doméstica. Su uniforme azul con delantal blanco y una pequeña cofia la hacían lucir como si hubiera salido de una postal antigua, y su rostro mostraba el cansancio de quien carga con el peso del mundo sobre sus hombros, pero jamás se queja porque sabe que no tiene el lujo de hacerlo. El general Santa Cruz era un hombre de rutinas estrictas y expectativas altas, que nunca se desviaban ni un milímetro de lo establecido. Cada mañana esperaba su café exactamente a las 6:30, negro y sin azúcar, servido en una taza de porcelana blanca que había pertenecido a su esposa. El desayuno debía estar listo a las 7 en punto con huevos estrellados, frijoles refritos, tortillas calientes y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. La comida era a las 2 de la tarde sin falta y la cena a las 8 de la noche. Y María Elena había aprendido rápidamente que cualquier retraso o error era recibido con una mirada fría y un comentario cortante que la hacía sentirse más pequeña de lo que ya se sentía.
El general nunca le había preguntado su nombre completo, simplemente le decía María cuando necesitaba algo, y ella respondía con un sí, señor general, que salía automáticamente de sus labios como un reflejo condicionado por años de aprender a ser invisible ante quienes tenían poder sobre su vida. Una tarde de jueves, el general Santa Cruz había terminado de comer y se había retirado a su estudio en el segundo piso para revisar unos documentos militares que le habían llegado esa mañana. María Elena había recogido los platos de la comida y los había llevado a la cocina, donde comenzó a lavarlos con el agua caliente que le quemaba las manos, porque los guantes se habían roto hacía semanas y no se atrevía a pedir unos nuevos. Mientras lavaba los platos, miró el reloj de pared que marcaba las 3 de la tarde, y su estómago rugió con fuerza recordándole que no había comido nada en todo el día, excepto un pedazo de pan duro que había encontrado en la alacena esa mañana. En el plato del general había quedado un pedazo de pollo asado con verduras al vapor que él no había terminado. Y María Elena lo miró durante largos segundos, debatiéndose internamente entre el hambre que la carcomía por dentro y el miedo a ser descubierta haciendo algo que sabía estaba prohibido porque el señor Carvajal, el mayordomo anterior que la había contratado antes de jubilarse, le había dicho claramente que jamás debía comer de la comida del patrón bajo ninguna circunstancia. Pero el hambre era más fuerte que el miedo en ese momento, y María Elena miró hacia la puerta de la cocina para asegurarse de que nadie venía. Tomó un tenedor limpio y con manos temblorosas comenzó a comer directamente del plato las sobras que había dejado el general. Cada bocado sabía a culpa mezclada con desesperación, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras masticaba apresuradamente el pollo, que en otro contexto hubiera sido delicioso, pero que ahora sabía a vergüenza y a necesidad. Pensó en sus hijos allá en Oaxaca, en Juanito de 8 años que quería ser doctor, en Lupita de 6 años que soñaba con ser maestra, y en el pequeño Pedrito de apenas 4 años que todavía preguntaba cuándo volvería su mamá a casa. Había mandado todo su salario del mes anterior para pagar la renta de la casita donde vivían con su madre y para comprar los útiles escolares que necesitaban los niños. Y solo le había quedado lo justo para el pasaje del camión que la traía cada día desde el cuartito que rentaba en una vecindad de Tepito, donde compartía baño con otras 5 familias. El general Santa Cruz había bajado las escaleras sin hacer ruido, porque sus botas militares tenían suelas de goma que amortiguaban cada paso, y se dirigía hacia la cocina porque había olvidado pedirle a María que le preparara un café para acompañar su lectura. Al acercarse a la puerta de la cocina escuchó un sollozo ahogado que le hizo detenerse en seco, y con curiosidad se asomó por la puerta entreabierta para ver qué sucedía. Lo que vio lo dejó completamente paralizado en su sitio porque allí estaba María, su empleada doméstica, llorando mientras comía apresuradamente las sobras de su comida directamente del plato sucio, escondida junto al fregadero, como si fuera una criminal cometiendo el peor de los delitos.
El general sintió algo extraño en su pecho, una punzada que no había sentido en años. Algo que se parecía a la vergüenza mezclada con una profunda tristeza, que no sabía de dónde venía ni por qué lo afectaba tanto ver aquella escena. Se quedó allí parado durante varios minutos, observando cómo María Elena terminaba de comer rápidamente. Limpiaba el plato con desesperación, como si quisiera borrar cualquier evidencia de su acto, y se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, antes de volver a sus labores como si nada hubiera pasado. El general se alejó silenciosamente de la puerta y regresó a su estudio con el café olvidado y la mente llena de pensamientos que lo perturbaban profundamente. Se sentó en su sillón de cuero y por primera vez en muchos años se hizo preguntas que nunca se había hecho antes, como ¿cuánto le pagaba a María? Si era suficiente para vivir, si ella tenía familia, si comía todos los días, por qué lloraba mientras comía sus sobras, y por qué él nunca se había molestado en preguntarle nada sobre su vida más allá de las instrucciones para las tareas domésticas que debía realizar. Esa noche el general Santa Cruz no pudo dormir bien, porque cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de María llorando mientras comía aquellas sobras con desesperación, y se dio cuenta de que en sus 62 años de vida nunca había tenido hambre de verdad. Nunca había sabido lo que era no tener que comer. Nunca había tenido que elegir entre alimentarse o pagar la renta. Y nunca se había detenido a pensar en cómo vivían las personas que trabajaban para él. Se levantó a las 3 de la mañana y bajó a la cocina, donde se preparó un té de manzanilla que su esposa Magdalena solía hacer cuando él estaba inquieto, y mientras lo bebía sentado en la mesa del comedor vacío, se prometió a sí mismo que al día siguiente iba a hacer algo diferente, aunque no sabía exactamente qué ni cómo iba a hacerlo. El viernes por la mañana, María Elena llegó puntual como siempre a las 6 en punto, y comenzó sus labores con la misma dedicación de siempre, sin saber que el general la había visto el día anterior, ni que esa noche él había pasado en vela pensando en ella. Preparó el café exactamente a las 6:30, como siempre, y lo llevó al comedor donde el general ya estaba sentado esperando. Pero esta vez, cuando ella puso la taza sobre la mesa, él hizo algo que nunca había hecho antes, y fue decirle gracias, María, con un tono que sonaba diferente al habitual, más suave y menos autoritario. Ella lo miró sorprendida durante un segundo, antes de bajar la mirada rápidamente y responder con un para servirle, señor general, antes de retirarse hacia la cocina para preparar el desayuno. Mientras María preparaba los huevos estrellados y calentaba las tortillas, el general entró a la cocina, algo que era completamente inusual,
porque en los 6 meses que ella llevaba trabajando allí, él nunca había entrado a la cocina mientras ella cocinaba. María se puso nerviosa inmediatamente pensando que tal vez había hecho algo mal, o que el café no estaba a su gusto, y él venía a reclamarle. Pero para su sorpresa el general simplemente se quedó parado junto a la puerta observándola trabajar durante unos minutos antes de preguntar con voz pausada: «María, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». Ella se quedó helada con el huevo a medio cocinar en la sartén sin saber qué responder, porque no esperaba que él le hiciera una pregunta personal, y después de tragar saliva respondió tímidamente: «6 meses, señor general, desde marzo». El general asintió lentamente y preguntó: «¿De dónde eres, María?». Y ella respondió: «De Oaxaca. Mi general, de un pueblito que se llama San Juan Mixtepec». Y él preguntó: «¿Tienes familia allá?». Y ella sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero respondió: «Sí, señor. Tengo 3 hijos que viven con mi mamá, porque yo vine acá a trabajar para mantenerlos». El general se quedó callado procesando esa información, y luego preguntó cuánto tiempo tienes sin verlos. María y ella sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó con fuerza y respondió: «6 meses, mi general, desde que llegué a la Ciudad de México, porque el pasaje es muy caro, y todo lo que gano lo mando para ellos, para la comida y la escuela y la renta». El general sintió otra vez esa punzada en el pecho y preguntó: «¿Y tú, María, has comido hoy?». Y ella no supo qué responder porque la pregunta la tomó completamente desprevenida, y simplemente bajó la mirada mientras negaba con la cabeza suavemente. El general suspiró profundamente y dijo en un tono que ella nunca le había escuchado: «Antes de hoy en adelante, quiero que prepares el desayuno para 2 personas, María, y que comas conmigo en el comedor antes de empezar tus labores del día». Y ella lo miró con los ojos abiertos como platos, sin poder creer lo que acababa de escuchar, y balbuceó: «Pero, señor general, yo no puedo comer con usted. No sería apropiado. Yo soy la empleada, y usted es el patrón». El general la miró fijamente y respondió con firmeza: «No estoy pidiendo tu opinión. María, estoy dando una orden, y en el ejército las órdenes se cumplen. Así que desde mañana espero verte sentada en el comedor a las 7 de la mañana para desayunar conmigo, y eso no es negociable».
María no supo qué decir y simplemente asintió con la cabeza mientras terminaba de preparar el desayuno con las manos temblando, porque no entendía qué estaba pasando, ni por qué el general estaba siendo amable con ella. De repente, después de 6 meses de tratarla con una frialdad distante, que ella había aceptado como parte del trabajo. Esa noche María Elena no durmió bien tampoco porque estaba confundida y asustada pensando que tal vez el general estaba siendo amable porque quería algo de ella, algo que no estaba dispuesta a dar. Y se prometió a sí misma que si él intentaba propasarse con ella, renunciaría inmediatamente, aunque eso significara volver a Oaxaca sin dinero y sin forma de mantener a sus hijos. Pero al día siguiente, cuando llegó a las 6 de la mañana y preparó el desayuno para 2 personas como le había ordenado el general, y se sentó tímidamente en la mesa del comedor frente a él, lo único que pasó fue que desayunaron en silencio, mientras él leía el periódico, y ella comía lentamente sin atreverse a levantar la mirada del plato. Así pasaron varios días en los que María y el general desayunaban juntos cada mañana, sin hablar mucho más allá de buenos días y gracias por la comida. Pero poco a poco el general comenzó a hacer preguntas sobre su vida en Oaxaca, sobre sus hijos, sobre cómo era su pueblo, y María comenzó a relajarse y a responder con más confianza hablándole de Juanito, que era muy inteligente y quería estudiar medicina, de Lupita, que era una niña dulce que amaba los libros y soñaba con ser maestra como su abuela, y del pequeño Pedrito, que todavía era un bebé cuando ella se fue, y que ahora la llamaba por teléfono cada domingo preguntando cuándo iba a volver su mamita a casa. El general escuchaba atentamente cada historia, y comenzó a ver a María no como la empleada invisible que limpiaba su casa, sino como una persona real con sueños y miedos, y una valentía que él jamás había tenido, porque ella había dejado todo lo que amaba, para darles una vida mejor a sus hijos, mientras que él había pasado toda su vida obedeciendo órdenes y dando órdenes, sin nunca detenerse a pensar en el costo humano de sus decisiones. Una mañana mientras desayunaban, el general le preguntó a María, ¿cuánto te pago al mes? Y ella respondió tímidamente, 4,000 pesos, mi general, más la comida y el domingo libre. Y él hizo un cálculo mental rápido, y se dio cuenta de que eso era una miseria que apenas alcanzaba para sobrevivir, y mucho menos para mantener a 3 niños y una madre en Oaxaca. El general se quedó callado durante el resto del desayuno, y cuando María se levantó para recoger los platos, él le dijo, «Espera, María, necesito hablar contigo de algo importante». Y ella se sentó otra vez sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho, pensando que tal vez él la iba a despedir porque había cometido algún error.
Pero lo que el general dijo fue completamente inesperado, porque le informó que a partir de ese mes su salario sería de 10,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley que incluían seguro médico y vacaciones pagadas, y que además quería darle un bono de 20,000 pesos para que pudiera ir a visitar a sus hijos durante una semana el próximo mes, porque consideraba que 6 meses sin verlos era demasiado tiempo para cualquier madre. María se quedó completamente muda mirando al general sin poder procesar lo que acababa de escuchar, y después de varios segundos, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras repetía una y otra vez: «Gracias, mi general. Muchas gracias, que Dios se lo pague. No sabe lo que esto significa para mí y para mis hijos». Y el general se sintió incómodo con tanta emoción, porque no estaba acostumbrado a ver a la gente llorar frente a él, y simplemente asintió y dijo: «Está bien, María, no hay necesidad». De llorar, solo quiero que sepas que tu trabajo es valioso y que mereces ser tratada con dignidad y respeto. Pero la historia no terminó allí, porque el general Santa Cruz comenzó a cuestionar muchas otras cosas en su vida después de ese momento de revelación que tuvo al ver a María comiendo sobras escondida en la cocina. Comenzó a preguntarse cuántas otras personas trabajaban para él a lo largo de su carrera militar que vivían en condiciones similares o peores que María. Cuántos soldados bajo su mando habían sufrido privaciones mientras él vivía cómodamente en su oficina con aire acondicionado, y cuántas decisiones había tomado en su vida pensando solo en la eficiencia y los resultados, sin considerar el impacto humano de esas decisiones en las personas que estaban bajo su responsabilidad. Una semana después del aumento de salario, el general le pidió a María que lo acompañara al mercado porque quería comprar algunas cosas personalmente, en lugar de mandar a alguien más como siempre hacía. María se sorprendió por la petición, pero accedió y juntos fueron al mercado de Coyoacán, donde ella solía comprar las verduras y la carne para la casa. Mientras caminaban entre los puestos, el general observaba cómo María saludaba a los vendedores por su nombre, cómo regateaba los precios con una mezcla de firmeza y calidez, cómo se detenía a preguntar por la familia del señor que vendía los chiles, y cómo le daba unas monedas a una mujer que pedía limosna en la esquina del mercado, con un bebé en brazos. El general se dio cuenta en ese momento de que María conocía mejor ese mercado que él conocía las calles de su propio barrio, a pesar de que vivía allí desde hacía 30 años, y que ella tenía una conexión con esa gente que él jamás había tenido con nadie, excepto tal vez con su esposa Magdalena cuando estaba viva. De regreso a la casa, el general le preguntó a María cómo era su vida en Oaxaca antes de venir a la Ciudad de México, y ella le contó que vivían en una casita de adobe con piso de tierra que su abuelo había construido hacía muchos años, que cultivaban maíz y frijol en un pedacito de tierra que rentaban al dueño del ejido,
y que su esposo trabajaba como albañil hasta que un día decidió que la vida en el pueblo era muy dura, y se fue al norte prometiendo que les mandaría dinero, pero nunca cumplió. Y simplemente desapareció, dejándola sola con 3 niños pequeños y sin forma de mantenerlos. María le contó que había intentado trabajar en Oaxaca, limpiando casas y vendiendo tamales en el mercado, pero que no alcanzaba para todo, y que cuando su hijo mayor, Juanito, se enfermó de neumonía y necesitó medicinas caras, ella se dio cuenta de que tenía que hacer algo drástico para salvar a sus hijos del hambre y la miseria. Entonces habló con su madre, que era una mujer fuerte, que había criado sola a 6 hijos, después de que su esposo murió en un accidente de trabajo, y juntas decidieron que María vendría a la Ciudad de México a buscar trabajo, aunque eso significara separar a la familia, porque era la única forma de darles un futuro mejor a los niños. El general escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de María era como un golpe a su conciencia, porque él nunca había tenido que tomar decisiones tan difíciles, ni había conocido ese tipo de sufrimiento que viene de no tener lo suficiente para vivir dignamente. Esa noche el general llamó por teléfono a su hermano menor Alejandro, que era abogado especializado en derechos laborales, y le preguntó sobre las leyes de trabajadores domésticos en México. Alejandro le explicó que la mayoría de los trabajadores domésticos en el país trabajaban en condiciones de explotación, sin contratos formales, sin prestaciones, sin días de descanso adecuados, y que muchos vivían situaciones de abuso y maltrato que nunca denunciaban por miedo a perder su fuente de ingresos. El general se sintió profundamente avergonzado al darse cuenta de que él mismo había sido parte de ese sistema de explotación, sin siquiera saberlo o sin molestarse en averiguarlo, y decidió que tenía que hacer algo más que solo mejorar las condiciones de María. Comenzó a investigar sobre organizaciones que trabajaban por los derechos de los trabajadores domésticos, y descubrió que había miles de mujeres como María en todo el país que dejaban a sus familias en pueblos remotos para venir a trabajar en las ciudades, ganando una miseria y viviendo en condiciones deplorables, muchas veces sin siquiera un cuarto propio donde dormir. Decidió entonces usar su influencia y sus contactos militares para crear una fundación que se dedicara a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores domésticos, ofreciéndoles asesoría legal gratuita, apoyo para regularizar su situación migratoria si venían de otros estados, programas de capacitación para que pudieran acceder a mejores empleos, y un fondo de emergencia para casos como el de María, cuando su hijo se enfermó y necesitaba dinero urgente para medicinas.
Le pidió ayuda a su hermano Alejandro para formalizar la fundación y a varios de sus antiguos compañeros del ejército, que ahora eran empresarios exitosos, para que donaran dinero y recursos para el proyecto. María no sabía nada de estos planes, porque el general no quería presumir de sus buenas acciones y simplemente seguía tratándola con respeto y amabilidad, mientras ella continuaba haciendo su trabajo mejor que nunca, porque finalmente se sentía valorada y apreciada, en lugar de invisible. Un día el general le pidió que se sentara con él en la sala porque tenía algo importante que decirle, y María se puso nerviosa pensando que tal vez algo malo había pasado. Pero el general le explicó que había estado pensando mucho en su situación y en la de muchas otras personas como ella, y que había decidido crear una fundación para ayudar a trabajadores domésticos que estaban en situaciones difíciles. Le dijo que quería que ella fuera parte del proyecto no como beneficiaria, sino como consultora porque consideraba que su experiencia y conocimiento de primera mano sobre los problemas que enfrentaban los trabajadores domésticos era invaluable para diseñar programas que realmente funcionaran. María se quedó sorprendida y preguntó, «Pero, mi general, yo no sé nada de fundaciones ni de proyectos. Yo solo sé limpiar casas y cocinar». Y él respondió, «Precisamente por eso es que te necesito, María, porque yo puedo conseguir el dinero y los abogados. Pero tú conoces la realidad de la gente que queremos ayudar, y sin esa perspectiva, cualquier programa que creemos será inútil». María aceptó la propuesta aunque estaba aterrada de no estar a la altura de las expectativas, y comenzó a trabajar con el general y su hermano Alejandro en el diseño de los programas de la fundación. Al principio se sentía intimidada en las reuniones porque había abogados y empresarios hablando con términos que ella no entendía. Pero poco a poco fue encontrando su voz y comenzó a compartir historias de otras empleadas domésticas que conocía en el mercado y en la vecindad donde vivía, contando sobre las injusticias que sufrían como jornadas de trabajo de 16 horas sin descanso, salarios que no alcanzaban ni para lo básico, patrones que las trataban como esclavas y les prohibían recibir visitas o hacer llamadas telefónicas, y casos de abuso físico y sexual que nunca se denunciaban porque las mujeres tenían miedo de las represalias. El general escuchaba cada testimonio con una mezcla de rabia e impotencia porque se daba cuenta de que había vivido toda su vida en una burbuja de privilegio, sin ser consciente del sufrimiento que existía justo frente a sus ojos. Decidió que la fundación no solo iba a ofrecer ayuda legal y económica, sino que también iba a trabajar en cambiar la mentalidad de la sociedad mexicana sobre el trabajo doméstico.
promoviendo la idea de que las empleadas domésticas merecían el mismo respeto y dignidad que cualquier otro trabajador y que sus derechos laborales debían ser respetados sin excepciones. Seis meses después de aquel día en que el general vio a María comiendo sobras escondida en la cocina, la fundación estaba oficialmente registrada y funcionando con una oficina en el centro de la ciudad y un equipo de 5 abogados que ofrecían asesoría gratuita a trabajadores domésticos. María había viajado a Oaxaca a visitar a sus hijos con el dinero del bono que el general le había dado y había pasado una semana maravillosa con ellos, explicándoles que pronto podrían estar juntos de nuevo, porque estaba ahorrando para rentar un departamento más grande en la Ciudad de México, donde pudieran vivir todos mientras los niños estudiaban en buenas escuelas. El general había acompañado a María a Oaxaca porque quería conocer a sus hijos y ver con sus propios ojos el pueblo del que ella hablaba con tanta nostalgia. Cuando llegaron a San Juan Mixtepec después de 8 horas de viaje en autobús por carreteras sinuosas que atravesaban las montañas, el general se encontró con un lugar que parecía detenido en el tiempo donde las casas de adobe se mezclaban con pequeñas tienditas que vendían lo básico y donde la gente caminaba despacio, porque no había prisa para llegar a ningún lado. La madre de María, doña Carmen, los recibió con una hospitalidad abrumadora, preparando mole negro y tlayudas, y ofreciéndole al general el mejor lugar en la mesa, a pesar de que era evidente que la familia vivía con muy poco. Los niños se colgaron de María apenas la vieron, y no la soltaron durante horas, mientras le contaban todo lo que había pasado en esos 6 meses que estuvieron separados. Juanito le mostró orgulloso sus calificaciones de la escuela donde había sacado puros dieces. Lupita le leyó un cuento que había escrito sobre una mamá valiente que se fue muy lejos para buscar tesoros para sus hijos, y el pequeño Pedrito simplemente la abrazó y lloró diciendo, «No te vayas, mamita, quédate aquí con nosotros». El general observaba la escena con un nudo en la garganta porque nunca había experimentado ese tipo de amor incondicional que se daban María y sus hijos, y se dio cuenta de que todo el dinero y el poder del mundo no valían nada comparado con el tesoro que era tener una familia que te amara de esa manera.
Durante esos días en Oaxaca, el general ayudó a reparar el techo de la casa de doña Carmen que estaba lleno de goteras. Compró uniformes y útiles escolares para los 3 niños, y dejó dinero suficiente para que doña Carmen pudiera comprar medicinas para su diabetes que llevaba meses sin controlar porque no tenía dinero para el tratamiento. Pero más importante que todo eso, fue que el general pasó tiempo con la familia de María escuchando sus historias, compartiendo comidas y aprendiendo sobre una forma de vida que él nunca había conocido, pero que estaba llena de riqueza humana y solidaridad comunitaria que no existía en su mundo de mansiones y privilegios. De regreso a la Ciudad de México, el general le propuso a María algo que ella nunca había imaginado posible y fue que trajera a sus hijos y a su madre a vivir con ellos a la mansión. Le explicó que la casa tenía muchas habitaciones vacías que nadie usaba y que no tenía sentido mantener todo ese espacio desperdiciado cuando podía ser un hogar para una familia que lo necesitaba. María no lo podía creer, y al principio rechazó la oferta diciendo que ya había hecho demasiado por ella, y que no podía aceptar tanta generosidad. Pero el general insistió explicándole que no lo hacía por caridad, sino porque había descubierto que vivir solo en aquella casa enorme lo había vuelto un hombre amargado y solitario, y que tener a una familia allí llenaría el vacío que había dejado la muerte de su esposa. Después de mucho pensarlo, María aceptó la propuesta, y un mes después doña Carmen llegó con los 3 niños a la mansión trayendo consigo las pocas pertenencias que tenían en 2 maletas viejas y una caja de cartón llena de trastes. El general les dio la bienvenida con una amabilidad que sorprendió hasta a María, porque no esperaba que él fuera tan cálido con los niños. Juanito estaba fascinado con la biblioteca del general, que tenía cientos de libros sobre historia militar y geografía. Lupita se enamoró del jardín lleno de flores donde pasaba horas jugando con las mariposas, y el pequeño Pedrito encontró en el general una figura paterna que nunca había tenido, siguiéndolo por toda la casa y preguntándole 1000 cosas sobre sus medallas y su uniforme. Doña Carmen se hizo cargo de cocinar para todos porque insistió en que no podía vivir de gorra sin hacer nada útil, y pronto la casa se llenó de los aromas de la comida oaxaqueña que ella preparaba con maestría, usando recetas que había heredado de su madre y su abuela. El general descubrió que le encantaba el mole negro de doña Carmen y que las tlayudas eran su nuevo platillo favorito, y las cenas se convirtieron en momentos de reunión familiar donde todos compartían las experiencias del día y se reían con las ocurrencias de Pedrito, que era un niño travieso y chistoso.
La vida del general cambió completamente porque ya no era el hombre solitario que vivía encerrado en sus rutinas militares y sus recuerdos del pasado, sino que ahora era parte de una familia ruidosa y alegre que llenaba cada rincón de la casa con vida y amor. Comenzó a involucrarse en la educación de los niños, ayudando a Juanito con sus tareas de matemáticas, leyéndole cuentos a Lupita antes de dormir y enseñándole a Pedrito a andar en bicicleta en el jardín de la casa. María lo observaba con una mezcla de gratitud y asombro porque nunca imaginó que aquel hombre frío y distante, que la había contratado 6 meses atrás, pudiera transformarse en el abuelo cariñoso que sus hijos nunca tuvieron. La fundación creció rápidamente y comenzó a ayudar a cientos de trabajadores domésticos en toda la Ciudad de México, ofreciéndoles asesoría legal para regularizar sus contratos, cursos de capacitación para mejorar sus habilidades y un programa de becas para sus hijos que pudieran acceder a educación de calidad sin importar la situación económica de sus familias. María se convirtió en la coordinadora de vinculación comunitaria de la fundación y pasaba sus días visitando mercados y vecindades, hablando con otras mujeres que trabajaban como empleadas domésticas y explicándoles que tenían derechos que debían ser respetados y que había gente dispuesta a ayudarlas si estaban en situaciones de abuso o explotación. El general usó sus contactos en el gobierno para presionar por cambios en la legislación laboral que protegieran mejor a los trabajadores domésticos y logró que varios diputados presentaran iniciativas de ley que incluían prestaciones obligatorias, salarios mínimos dignos y sanciones para empleadores que violaran los derechos de sus trabajadores. También organizó conferencias y eventos públicos donde hablaba sobre su propia transformación personal, explicando cómo había vivido en la ignorancia durante décadas, sin darse cuenta del sufrimiento de las personas que trabajaban para él, hasta que un día abrió los ojos y decidió que tenía que hacer algo para cambiar el sistema que perpetuaba esa injusticia. Sus declaraciones públicas causaron revuelo en los círculos militares y de la alta sociedad, porque muchos de sus antiguos colegas lo criticaron diciendo que se había vuelto demasiado blando y que estaba traicionando su clase social al ponerse del lado de la servidumbre, como algunos lo llamaban despectivamente. Pero el general no se dejó intimidar por las críticas y respondió con firmeza diciendo que la verdadera traición era cerrar los ojos ante el sufrimiento humano, y que si defender la dignidad de los trabajadores domésticos significaba ser considerado un traidor por sus pares, entonces él estaba orgulloso de serlo.
Una tarde, mientras el general estaba en su estudio revisando los estados financieros de la fundación, recibió una llamada telefónica de su antiguo comandante, el general Humberto Villalobos, quien había sido su mentor durante sus primeros años en el ejército y a quien respetaba profundamente. El general Villalobos le dijo con voz severa: «Rodrigo, necesito hablar contigo sobre este asunto de tu fundación, porque está causando problemas y mucha gente está muy molesta con tu comportamiento reciente». El general Santa Cruz respondió con calma: «Humberto, respeto tu opinión, pero necesito que entiendas que lo que estoy haciendo es correcto y no voy a detenerme solo porque incomoda a algunas personas que prefieren mantener el status quo de la explotación». El general Villalobos suspiró y dijo: «Mira, Rodrigo, entiendo que quieres hacer el bien, pero estás yendo demasiado lejos con esto de darle conferencias públicas, criticando a la clase alta y hablando sobre injusticia social, como si fueras un activista radical, en lugar de un militar respetado con 40 años de servicio honorable». El general Santa Cruz sintió la rabia subiendo por su pecho y respondió con voz firme: «¿Sabes qué? Humberto, durante 40 años seguí órdenes sin cuestionar nada y me mantuve dentro de las líneas que el sistema me marcó, pero ahora que estoy retirado, tengo la libertad de hacer lo que mi conciencia me dicta, y mi conciencia me dice que he sido cómplice de un sistema que explota a los más vulnerables y que tengo la obligación moral de hacer algo para cambiarlo, aunque eso signifique perder el respeto». De gente como tú. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea y finalmente el general Villalobos dijo: «Está bien, Rodrigo, veo que ya tomaste tu decisión y que nada de lo que yo diga va a cambiar tu opinión. Así que solo quiero decirte que espero que sepas lo que estás haciendo y que no te arrepientas cuando te des cuenta de que has quemado todos los puentes con las personas que alguna vez fueron tus aliados». El general Santa Cruz respondió con tristeza en la voz Humberto: «Si el precio de hacer lo correcto es perder aliados que solo se mantienen a mi lado mientras yo perpetúo la injusticia, entonces es un precio que estoy dispuesto a pagar porque al final del día, cuando me mire al espejo, quiero ver a un hombre que tuvo el valor de defender a los más débiles, en lugar de un cobarde que eligió el camino fácil de mantenerse callado». Después de colgar el teléfono, el general se quedó sentado en su estudio durante largo rato, pensando en todas las decisiones que había tomado en los últimos meses y preguntándose si realmente estaba haciendo lo correcto o si estaba siendo demasiado impulsivo y dramático, como algunos sugerían. Pero entonces escuchó las risas de los niños jugando en el jardín y la voz de María cantando una canción oaxaqueña mientras ayudaba a su madre a preparar la cena,
y supo en su corazón que estaba en el camino correcto, porque finalmente había encontrado un propósito en su vida que iba más allá de las medallas y los reconocimientos militares. Esa noche durante la cena, Juanito anunció emocionado que su maestra de ciencias le había dicho que tenía mucho potencial para ser un gran científico, y que le había recomendado participar en una competencia nacional de proyectos científicos que se iba a realizar en la Ciudad de México en 3 meses. El niño estaba radiante de felicidad, pero también nervioso porque no sabía si iba a poder participar, ya que la competencia requería que cada participante presentara un proyecto de investigación que necesitaba materiales y equipos que costaban dinero. El general inmediatamente dijo: Juanito, vas a participar en esa competencia, y yo me voy a encargar de conseguir todo lo que necesites para tu proyecto. Así que empieza a pensar en qué tema quieres investigar, y no te preocupes por el dinero. Juanito abrazó al general con tanta fuerza que casi lo tira de la silla, y María tuvo que secarse las lágrimas con la servilleta, mientras le agradecía al general por 10ª vez ese día por todo lo que estaba haciendo por su familia. Doña Carmen simplemente sonreía con sabiduría porque ella sabía que el general había encontrado en sus nietos la familia que nunca tuvo, y que ellos le habían dado un motivo para seguir viviendo después de años de soledad y amargura. Durante las siguientes semanas, el general ayudó a Juanito a desarrollar su proyecto de investigación sobre la purificación de agua usando plantas nativas de Oaxaca que podían absorber contaminantes y hacer el agua potable para comunidades que no tenían acceso a agua limpia. El proyecto era ambicioso para un niño de 8 años, pero Juanito demostró tener una inteligencia excepcional y una determinación que recordaba al propio general cuando era joven. Trabajaron juntos en un pequeño laboratorio que el general había montado en una de las habitaciones vacías de la casa, comprando microscopios y otros equipos científicos que Juanito usaba con una pasión que era hermosa de ver. El día de la competencia, toda la familia viajó al centro de convenciones donde se presentaban los proyectos de niños de todo el país, y Juanito expuso su investigación frente a un panel de jueces que quedaron impresionados con la calidad de su trabajo y su capacidad para explicar conceptos científicos complejos con claridad y entusiasmo. Juanito ganó el primer lugar en su categoría, y cuando le entregaron el trofeo corrió hacia donde estaba su familia y se lo dio al general diciendo: «Esto es para usted, señor general, porque sin su ayuda nunca hubiera podido hacer este proyecto, y usted me enseñó que los sueños se pueden cumplir si uno trabaja duro y tiene a alguien que cree en uno».
El general sintió que las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos por primera vez en décadas, y tuvo que toser para disimular la emoción, mientras abrazaba a Juanito y le decía orgulloso de ti, muchacho. Y esto es solo el principio, porque vas a lograr cosas increíbles en tu vida. Mientras tanto, la fundación seguía creciendo y había abierto oficinas en 3 estados más del país, ayudando a trabajadores domésticos en Jalisco, Puebla y Veracruz, con los mismos programas que habían implementado en la Ciudad de México. María viajaba constantemente dando pláticas en universidades y organizaciones civiles sobre la importancia de reconocer los derechos de los trabajadores domésticos y compartiendo su propia historia como ejemplo de cómo las oportunidades y el trato digno podían transformar completamente la vida de una persona. Se había convertido en una líder comunitaria respetada y aparecía frecuentemente en programas de televisión y artículos de periódicos hablando sobre temas de justicia social y derechos laborales. El general la acompañaba en muchas de estas actividades y juntos formaban un equipo poderoso porque él aportaba la credibilidad y las conexiones de su carrera militar, mientras que ella aportaba la autenticidad y la experiencia vivida de alguien que había estado en las trincheras de la pobreza y la explotación. Muchas personas les preguntaban cuál era exactamente la relación entre ellos, porque no parecían encajar en ninguna de las categorías tradicionales de patrón y empleada, ni de jefe y subordinada, ni siquiera de mentor y aprendiz. María siempre respondía con una sonrisa diciendo que el general era su familia, porque la había salvado cuando ella estaba en su momento más desesperado, y le había dado no solo un trabajo digno, sino también un hogar y oportunidades para sus hijos que ella nunca hubiera podido darles por sí sola. El general, por su parte, decía que María había sido su salvación porque le había enseñado a ver el mundo con ojos diferentes y le había mostrado que la verdadera grandeza no estaba en los rangos militares ni en las posesiones materiales, sino en la capacidad de uno para ayudar a los demás
y hacer una diferencia positiva en sus vidas. Un año después de aquel día en que el general vio a María comiendo sobras en la cocina, la fundación había ayudado a más de 2.000 trabajadores domésticos a regularizar sus contratos, obtener prestaciones de ley y, en algunos casos, salir de situaciones de abuso extremo, donde sus empleadores las tenían prácticamente como esclavas, trabajando 20 horas al día sin paga y sin derecho a salir de la casa. Hubo casos particularmente difíciles, como el de Rosa, una mujer de 40 años, que había estado trabajando para la misma familia durante 15 años, sin un solo día libre, y sin recibir más que comida y un catre en el sótano donde dormía. Cuando Rosa finalmente se atrevió a ir a la fundación buscando ayuda después de que una vecina le contó sobre el programa, estaba demacrada y enferma con múltiples problemas de salud que no habían sido atendidos durante años. El equipo legal de la fundación la ayudó a demandar a sus empleadores por salarios no pagados y daños y perjuicios, y ganaron un acuerdo que le dio a Rosa suficiente dinero para comprar una pequeña casa en su pueblo natal de Michoacán y empezar un negocio de venta de tamales que siempre había soñado tener. María visitó a Rosa 6 meses después de que se mudó a Michoacán y encontró a una mujer completamente transformada, que había recuperado su peso saludable. Tenía color en las mejillas y una sonrisa que iluminaba su rostro, mientras le mostraba orgullosa su negocio de tamales que estaba prosperando y le estaba dando suficientes ingresos para vivir dignamente por primera vez en su vida adulta. Rosa le dijo a María, con lágrimas en los ojos: «Ustedes me salvaron la vida porque yo ya había perdido toda esperanza y pensaba que iba a morir trabajando para esa familia sin que a nadie le importara. Pero ustedes me demostraron que mi vida tiene valor y que merezco ser tratada con respeto como cualquier otro ser humano». Historias como la de Rosa se repetían una y otra vez, demostrando que el trabajo de la Fundación estaba teniendo un impacto real y tangible en las vidas de las personas más vulnerables de la sociedad. El general se sentía profundamente satisfecho con este trabajo, porque finalmente había encontrado una misión que le daba sentido a su vida después del retiro y que utilizaba todas las habilidades de liderazgo y organización que había desarrollado durante su carrera militar, pero ahora para un propósito que realmente importaba.
También había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia de transformación personal, titulado Desde las medallas hasta la humanidad, donde contaba con brutal honestidad cómo había vivido 60 años de su vida en una burbuja de privilegio, sin ver el sufrimiento que existía a su alrededor, hasta que un momento de revelación lo obligó a confrontar su propia complicidad en un sistema injusto. El libro se publicó 1 año y medio después de aquel día fatídico, y se convirtió en un bestseller inesperado porque resonó con muchas personas que también habían vivido en burbujas de privilegio y que estaban empezando a cuestionar sus propios roles en perpetuar la desigualdad social. El general donó todas las regalías del libro a la fundación, lo cual generó suficiente dinero para expandir las operaciones a 10 estados más y crear un programa de vivienda que ayudaba a trabajadores domésticos a conseguir créditos hipotecarios accesibles para comprar sus propias casas en lugar de vivir eternamente en cuartos rentados en vecindades sobrepobladas. En la mansión del general, la vida seguía siendo alegre y caótica con los niños corriendo por todas partes haciendo sus tareas en la biblioteca, estudiando con tutores que el general había contratado para asegurarse de que recibieran la mejor educación posible, y jugando en el jardín que ahora tenía columpios y una resbaladilla que el general había mandado instalar. Lupita había descubierto su amor por la pintura, y el general había convertido otra de las habitaciones vacías en un estudio de arte donde ella pasaba horas pintando paisajes de Oaxaca que recordaba de su infancia y retratos de su familia que mostraban un talento artístico excepcional para una niña de su edad. Pedrito, que ahora tenía 5 años, había desarrollado un apego especial con el general, a quien llamaba abuelito Rodrigo, a pesar de que no había ninguna relación de sangre entre ellos. El niño seguía al general a todas partes y había adoptado muchas de sus maneras, incluyendo la costumbre de levantarse temprano en la mañana y hacer ejercicio en el jardín donde ambos hacían flexiones y abdominales mientras el sol salía sobre la Ciudad de México. María observaba estas escenas con una mezcla de alegría y asombro, porque nunca imaginó que su vida pudiera cambiar tan dramáticamente en tan poco tiempo, pasando de ser una mujer desesperada, que lloraba mientras comía sobras, escondida en una cocina, a ser una líder comunitaria respetada que vivía en una mansión con sus hijos y su madre, y que tenía un trabajo significativo que la llenaba de satisfacción. Pero María nunca olvidó de dónde venía, ni las miles de mujeres que todavía estaban viviendo en las mismas condiciones de explotación y desesperación que ella había vivido solo 2 años atrás. Por eso seguía trabajando incansablemente en la fundación,
A pesar de que el general le había dicho varias veces que ya no necesitaba trabajar tanto, porque tenía suficiente dinero ahorrado, y porque él se había comprometido a pagar por la educación universitaria de sus 3 hijos, sin importar cuánto costara. María le respondía siempre con la misma frase que decía: no trabajo por el dinero, señor general, trabajo porque sé que cada mujer que ayudamos es una mujer menos que tiene que pasar por lo que yo pasé, y eso no tiene precio. El general había aprendido a respetar profundamente esa determinación, y había dejado de intentar convencer a María de que se tomara las cosas con más calma, porque entendía que para ella este trabajo no era solo un empleo, sino una misión personal de ayudar a su comunidad y honrar el sufrimiento que ella y tantas otras habían experimentado. Tres años después de aquel día que cambió sus vidas para siempre, el general cumplió 65 años, y la familia organizó una fiesta sorpresa en el jardín de la mansión, invitando a todos los empleados de la fundación, a los abogados que trabajaban pro bono para la organización, a las primeras 100 mujeres que habían sido ayudadas por el programa y a varios amigos que el general había hecho en sus nuevas actividades como activista social. Fue una celebración hermosa llena de música y comida y discursos emotivos donde personas que habían sido beneficiadas por el trabajo de la fundación compartieron sus historias de transformación y agradecieron al general y a María por haberles dado una segunda oportunidad en la vida. Rosa, la mujer de Michoacán que había sido rescatada de 15 años de esclavitud, viajó especialmente para la fiesta y le regaló al general una canasta llena de tamales que había hecho ella misma diciendo: estos tamales están hechos con amor y gratitud porque usted me dio la libertad que yo pensaba que nunca iba a tener. Y ahora cada vez que hago tamales pienso en ustedes y en cómo cambiaron mi vida. El general aceptó el regalo con humildad y en su discurso de agradecimiento dijo algo que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a María. Dijo que durante la mayor parte de su vida había medido el éxito en términos de rangos militares y medallas y reconocimientos oficiales, pero que había descubierto en los últimos 3 años que el verdadero éxito se medía en las vidas que uno tocaba y las diferencias que uno hacía en el mundo. Explicó que él no era el héroe de esta historia, sino que el verdadero héroe era María, quien había tenido el valor de dejar a sus hijos para buscar una vida mejor para ellos, y quien había mantenido su dignidad y su bondad a pesar de todas las dificultades que había enfrentado.
Luego pidió a María que subiera al pequeño escenario que habían montado en el jardín, y frente a todos los invitados le entregó un sobre diciéndole que dentro estaba la escritura de la mansión, porque había decidido poner la propiedad a nombre de ella y su familia, para asegurarse de que siempre tuvieran un hogar sin importar qué pasara en el futuro. María se quedó completamente shock y comenzó a llorar diciendo que no podía aceptar algo tan valioso, pero el general insistió explicando que aquella casa había sido solo un edificio vacío durante muchos años y que fue María y su familia quienes la convirtieron en un verdadero hogar lleno de amor y vida. Los invitados aplaudieron emocionados y muchos también lloraron porque era un momento verdaderamente conmovedor que representaba todo lo que la Fundación defendía sobre la dignidad humana y el valor de cada persona sin importar su origen o su posición social. María finalmente aceptó el regalo con humildad y en su discurso de agradecimiento dijo que el general había sido la bendición más grande de su vida y de sus hijos, y que ella iba a honrar ese regalo continuando el trabajo de ayudar a otras mujeres a encontrar su propia dignidad y libertad como ella la había encontrado. La fiesta continuó hasta tarde en la noche con música de mariachi que tocó canciones oaxaqueñas y música tradicional mexicana, mientras la gente bailaba y celebraba. Juanito, ahora de 11 años, había traído su proyecto científico actualizado sobre purificación de agua, y lo estaba mostrando a varios invitados, explicando cómo su investigación había evolucionado y cómo esperaba algún día implementar su sistema en comunidades rurales de todo México, que no tenían acceso a agua potable. Lupita, de 9 años, había montado una pequeña exposición de sus pinturas en una esquina del jardín, y varios invitados estaban admirando su trabajo, comentando que tenía un talento excepcional que debía ser cultivado. Pedrito, de 7 años, estaba corriendo por todas partes con otros niños que habían venido a la fiesta siendo el alma de la celebración, con su energía inagotable y su risa contagiosa. El general observaba todo desde su mesa, sintiendo una plenitud en el corazón que nunca había experimentado antes, ni siquiera en sus días de mayor gloria militar, cuando recibía condecoraciones del presidente y reconocimientos internacionales por su servicio. Se dio cuenta en ese momento que todo el dolor y la soledad que había sufrido después de la muerte de su esposa habían sido necesarios para llevarlo a este punto, donde finalmente había encontrado su verdadero propósito en la vida y una familia que lo amaba no por sus medallas o su dinero, sino por la persona que se había convertido
cuando decidió abrir su corazón al sufrimiento de otros. Doña Carmen se sentó junto al general en algún momento de la noche y le dijo en voz baja: «Usted sabe, general, que mi María siempre fue una buena muchacha, pero yo veía cómo la vida la estaba quebrando poco a poco, con tanto sufrimiento y tanta lucha y tanta desesperanza, y yo le rezaba todos los días a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que mandara un milagro para salvar a mi hija y a mis nietos, y entonces usted apareció y cambió nuestras vidas de una forma que yo nunca pensé que fuera posible». El general respondió con humildad: «Doña Carmen, yo no soy ningún milagro, soy solo un hombre que vivió 60 años dormido y que finalmente despertó gracias a su hija, y si alguien salvó a alguien, fue María quien me salvó a mí de morir solo y amargado, sin haber hecho nada realmente importante en mi vida». Y así pasaron los años con la fundación creciendo hasta convertirse en una de las organizaciones más importantes de defensa de derechos laborales en México, ayudando a decenas de miles de trabajadores domésticos a regularizar sus situaciones, obtener contratos justos y, en muchos casos, salir de situaciones de abuso y explotación extrema. El trabajo de la fundación llamó la atención internacional y María fue invitada a dar conferencias en otros países de América Latina, compartiendo el modelo mexicano de organización y defensa de derechos de trabajadores domésticos. El general la acompañó en muchos de estos viajes, y juntos se convirtieron en embajadores de un movimiento que estaba transformando la forma en que la sociedad veía y trataba a uno de los sectores más vulnerables y explotados de la población. Juanito cumplió su sueño de estudiar medicina en la UNAM, con una beca completa que ganó por sus excelentes calificaciones y su destacada investigación científica, que ahora se había expandido para incluir no solo purificación de agua, sino también el desarrollo de medicamentos de bajo costo usando plantas medicinales tradicionales. Lupita estudió Bellas Artes y se convirtió en una artista reconocida, cuyas pinturas exploraban temas de migración, identidad y justicia social, reflejando las experiencias de su propia familia y las de las miles de mujeres que su madre había ayudado a través de la fundación. Pedrito siguió los pasos del general y decidió estudiar Derecho con la intención de especializarse en derechos humanos para poder continuar el trabajo de la fundación cuando llegara el momento. El general Rodrigo Santa Cruz vivió hasta los 82 años, rodeado del amor de María y su familia, a quienes consideraba su verdadera familia en todos los sentidos que importaban. En sus últimos días, cuando ya estaba débil y confinado a una silla de ruedas, María cuidó de él con la misma dedicación y ternura con la que él había cuidado de ella y sus hijos durante todos esos años.
Le leía el periódico todas las mañanas, le contaba sobre los nuevos casos que estaba manejando la fundación y le mostraba fotos de los nietos que Juanito y Lupita ya le habían dado y que corrían por la mansión, llenándola de la misma alegría que sus padres habían traído 2 décadas atrás. Una mañana de domingo, mientras María le servía el desayuno en la cama porque ya no podía bajar las escaleras, el general la tomó de la mano y le dijo con voz débil pero clara: «Sabes, María, yo desperdicié 60 años de mi vida, persiguiendo cosas que no importaban, pero los últimos 20 años que viví contigo y tu familia fueron más valiosos que todo lo anterior junto. Y si pudiera volver a empezar, no cambiaría ni un solo momento de estos últimos 20 años. Porque finalmente encontré lo que había». He estado buscando toda mi vida sin saber lo que era simplemente amor y propósito, y la satisfacción de saber que mi vida hizo una diferencia real en el mundo. María lloró mientras apretaba su mano y le respondió: «Usted nos salvó la vida, señor general, y nosotros lo amamos como si fuera nuestro padre y nuestro abuelo, y nunca vamos a olvidar todo lo que hizo por nosotros y por miles de familias más que ahora tienen una vida mejor, gracias a su generosidad y su valor para cambiar y hacer lo correcto». El general sonrió y cerró los ojos en paz, sabiendo que su vida finalmente había tenido el significado que siempre había buscado, y que el legado que dejaba no era de medallas y reconocimientos militares, sino de amor, compasión y justicia social, que continuaría viviendo a través de la fundación y las miles de personas cuyas vidas habían sido transformadas por su trabajo. Y así termina esta historia de cómo un momento de revelación cambió 2 vidas para siempre, demostrando que nunca es demasiado tarde para despertar y ver el mundo con nuevos ojos. Nunca es demasiado tarde para reconocer nuestros errores y privilegios, y nunca es demasiado tarde para decidir hacer algo significativo, con el tiempo que nos queda, demostrando que la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en nuestra capacidad para ver la humanidad en otros, abrir nuestros corazones al sufrimiento ajeno y usar nuestros recursos y privilegios para hacer del mundo un lugar más justo y compasivo para todos.